Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? No me quisiera extender con la introducción ahora, por lo que los contextualizaré. En un video previo empecé analizando las medidas impulsadas desde el gobierno respecto al impuesto a la riqueza. Me quedó muy largo, por lo que lo he fragmentado aquí la continuación. Y más bien creo que el presidente se ha echado para atrás, no sé cómo ha quedado la cosa, pero de todas maneras voy a seguir explicando lo que representa, lo nocivo que es estas ideas y estas imposiciones fanáticas sobre el mercado. Así que los dejo y que continúe lo que tenía pensado en el video anterior. ¡Saludos! El problema de la riqueza. Aun cuando nuestro ministro quiere adormecer el debate saliendo por la tangente, desde muchos grupos de la izquierda más rancia ya se está visorando la posibilidad de implementar todos sus proyectos antipropiedad, como el impuesto a la herencia y la justicia social a través del estado de bienestar, que, como no, te lo tiene que dar el Estado. A la vez que ponen a un niño llorando como para que el bolsillo de tu pantalón afloje un poco más rápido a la hora de sacarte dinero, pero que tus sentimientos no te traicionen. Lo más triste es que a pesar de que tú te desprendas de ese efectivo, el niño seguirá allí llorando y el que se llevó la plata vive cómodamente en las Bahamas. O peor, si le llega el dinero al necesitado, o sea, si le llega efectivamente la plata, claro, con sus respectivas disminuciones porcentuales, ya sabemos cómo es, ¿no? Vaya cayendo en un embudo que cada vez la torta es más chica hasta llegar a la gente que realmente lo necesita. Pero al poco tiempo, esta persona necesita más, dado que desde el Estado no se interesa en enseñarle a esta gente a pescar, creando más bien una red clientelar de esas que catapultan campañas políticas. Ahora es importante destacar la diferenciación que existe entre los impuestos a la riqueza propiamente, los impuestos a la renta y los impuestos al consumo. Sobre los últimos podríamos coincidir en que se podría tratar de cierta forma en estímulos al ahorro. Por ejemplo, al ir a comprar y encontrar ciertos productos a mayor precio como consecuencia a un gravamen mayor en su producción, si es muy caro simplemente no se compra y ese dinero pasaría a ser acumulado. Sin embargo, sobre el primero, alejándonos del concepto del impuesto a la renta que solo afecta a las ganancias obtenidas como producto de las actividades productivas que se realicen, se estaría afectando la totalidad del patrimonio en sí. Teniendo esto considerado, si con mi patrimonio obtengo, por ejemplo, una renta anual de 1.5%, estoy sujeto a un impuesto a la riqueza del 3%, lo cual no son números nada descabellados. Se estaría en un empobrecimiento constante que afectaría ya no solo a los ingresos generados, sino al patrimonio en sí, disminuyéndolo progresivamente. Obviamente nadie es idiota de mantenerse en un robo semejante. Es allí cuando toda esa gente que tiraba del carro de la economía, dando trabajos, bienes, servicios de mejor calidad, por lo cual eran exitosos, se van. Simplemente se van. O peor, ya peor, quiebran y las economías colapsan. Y eso solo pensando que estaría ese impuesto en funcionamiento. En realidad, los tres operan a la vez. Bienvenidos a Venezuela. Juan Ramón Rayo sobre el tema se pregunta si tal vez ese menor dinamismo económico inducido por la losa fiscal se justifique al lograr importantes reducciones en la desigualdad. Si la sociedad se empobrece o no se enriquece tanto como podría haberlo hecho, a cambio de que las diferencias internas de riqueza se acorten, el impuesto a la riqueza podría tener sentido, al menos para aquellos que exhiben una fortísima preferencia igualitarista. Mejor más pobres y más iguales que más ricos y más desiguales. ¡Oh! Pero lamentablemente ello no es así. No solo por las consecuencias trágicas que la economía sufriría, sino que ante la evidencia teórica y práctica de una eventual puesta en vigencia de estas medidas, la reducción sería no muy significativa, además de lo poco ética que es. Les dejo abajo el artículo de Rayo sobre el tema. Los impuestos a la riqueza no son mecanismos adecuados para luchar contra la desigualdad. En lugar de distribuir la riqueza allí donde se encuentre, mejor nos iría a todos y facilitáramos y promoviéramos la acumulación de esa riqueza por parte del resto de la sociedad. La contracara es la generación de riqueza, es la caída de la pobreza. Pero esta manga de hijos de puta, digamos, de envidiosos, resentidos, soretes, ¿sí? Digamos, le importa que, digamos, o sea, nadie esté mejor que ellos. Claro. Entonces prefieren todos pobres, ¿sí? Antes que una desigualdad donde están todos por encima de la pobreza. O sea, prefieren, o sea, estemos todos pobres, pero todos igualmente pobres, a que haya desigualdad con muchísimo menos pobres, lo cual es un delirio. Pero bueno, es propio de la mente socialista enferma que tiene el político argentino. Y de ahí donde empiezan a surgir teorías, digamos, conspirativas de un gran poder detrás del poder, ¿no? De cada país latinoamericano, justamente para instalar algo así como un capitalismo progresista, le llaman algunos. No sé si es exacto. Claro, es contradictorio.
puta virgen. Claro. El factor desigualdad. Uno de los grandes argumentos esgrimidos por los defensores del expolio fiscal es la desigual distribución de la riqueza. Hay quienes tienen mucho y otros que no tienen nada, de modo que aparentemente la equidad exigiría que parte de la riqueza de los primeros fuera a parar a los segundos para nivelar las diferencias. Después de todo, los acaudalados ni siquiera lo notarían y los más pobres obtendrían justos beneficios, ¿no? Más allá de que esta es una caracterización reduccionista de la realidad al pensar al rico como el gordo que se baña en oro y no como lo que es un mero emprendedor que satisface a la sociedad con sus productos y servicios y que a la vez da trabajo a mucha gente. No hay razón por la cual incidir fanáticamente en la desigualdad como si lo deseable fuese vivir todos con la misma cantidad de bienes y de la misma manera. ¿Por qué tendría que ser eso así? Y ello solo hablando de objetos, porque un factor de riesgo a la igualdad es el talento de algunos, por ejemplo. ¿Qué hacemos con Messi? Claramente nació más favorecido para el deporte que otros, y eso no es justo porque no es igualitario. ¿Le cortamos las piernas? O mejor, hacemos que cobre lo mismo que el peor futbolista que existe. Premiamos al mediocre y desincentivamos al exitoso. Qué asco, sinceramente. Qué asco. La pobreza es mala. La desigualdad, no. Igualdad es sinónimo de uniformidad y de homogeneidad. En cambio, desigualdad es sinónimo de diversidad y de pluralidad. Y, por tanto, que la sociedad sea desigual en cuanto a que sea diversa, que sea plural, que sea heterogénea, que sea distinta, que cada uno, precisamente porque tenemos un proyecto vital distinto, sigamos caminos distintos, no es algo de lo que debamos preocuparnos en absoluto. Y es la voluntad del Estado de intentar que todos nos reduzcamos a un mismo valor pues, carente de contenido, lo que está moviendo en última instancia muchas de estas reivindicaciones de la igualdad. Pero sin duda, desde luego, el Estado sí está utilizando la lucha contra la desigualdad como una excusa para incrementar sus poderes. ¿Por qué? Porque si de lo que se trata es de reducir el proceso espontáneo de diversidad social a un mismo mínimo común denominador, es evidente que el Estado, que es una máquina coactiva, es una máquina violenta, es una máquina que vive de institucionalizar la violencia entre las personas, es el terreno adecuado para que pueda medrar, es el terreno adecuado para que pueda robarles, quitarles, arrebatarles a unas personas para dárselo a otras. Y es con esa excusa ideológica, que es una excusa ideológica típicamente socialista, en el germen del socialismo claramente está esa aspiración de la identidad igualitarista, la que está impulsando el intervencionismo estatal en gran medida en la actualidad a resultas de una crisis que desde luego ha incrementado las desigualdades, porque las crisis, que además tienen su origen en muchos casos, como esta última, en el propio intervencionismo del Estado, las crisis tienden a degenerar, por desgracia, al menos en un primer momento, en una expansión de la desigualdad. Hay personas que la pasan mal si otros la pasan bien. Eso no es éticamente correcto. Es mera envidia o resentimiento nacido de la propia incapacidad. Parte de la vida es aceptarse, superar los obstáculos. El mundo no va a cambiar porque uno así lo quiso. Se tiende a confundir desarrollo con igualdad, como si las sociedades que sean más igualitarias necesariamente han de ser sociedades más prósperas. España no es uno de los países más desigualitarios de Europa, como se suele afirmar, sino uno de los más igualitarios, y mucha gente se oponía a las conclusiones del informe diciendo «¿pero no ves que mal se vive en España en muchas partes de la sociedad?». Y nosotros dijimos, es que no es incompatible, España puede ser un país pobre y un país muy igualitario. Pensar que porque un país sea muy igualitario todo el mundo tiene que vivir bien es no entender que desarrollo y desigualdad son dos magnitudes o dos variables distintas que en ocasiones pueden ir en la misma dirección. Yo creo que el caso de Suiza es muy ilustrativo dentro de Europa. Suiza es uno de los países más igualitarios de Europa antes de que el Estado meta las zarpas. Es uno de los países que tiene menor tasa de pobreza, el país que menos tasa de pobreza, de hecho, tiene de toda Europa, y es el país más rico de Europa. Por tanto, tenemos ejemplos donde efectivamente libertad e igualdad económica van de la mano, al menos en términos relativos con respecto al resto de Europa, y también hay ejemplos de sociedades muy prósperas y muy desigualitarias, por ejemplo el caso de Singapur. Y mucha gente puede pensar, bueno, pero la desigualdad en Singapur es mayor que en España, por tanto no queremos una sociedad tan desigualitaria como la de Singapur. Es verdad, Singapur es una sociedad mucho más desigualitaria que España, pero cualquier decil de la distribución de la renta que cojamos, es decir,
cualquier estrato de la distribución de la renta que cojamos, desde los más pobres a los más ricos, son más ricos en Singapur que en España. Son más desiguales, el más rico en Singapur es mucho más rico que el más pobre, de lo que sucede en España, pero el más pobre de Singapur es más rico que el más pobre de España. Con lo cual, si solo tuviéramos la opción de ir hacia Singapur, es decir, de ir a una sociedad donde todos prosperáramos, aunque los más ricos prosperaran más que los más pobres, esa sería una sociedad mejor que la actual, que una sociedad donde todos somos más igualitarios, pero más pobres. Y el sesgo contra ese tipo de prosperidad desigualitaria, que es un tipo de prosperidad que podría llegar a darse, es un sesgo de envidia igualitarista que no tiene ninguna base y que no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la sociedad mejora simplemente porque haya personas que estén peor, porque nadie va a estar mejor en esa sociedad. Todos van a estar peor, con la única diferencia de que todos se van a ver más iguales. Es un prejuicio, un sesgo cognitivo, si lo queremos, de preferir la igualdad a la desigualdad de manera irracional. No hay ninguna racionalidad detrás de preferir una sociedad más pobre y más igualitaria a una sociedad donde todos son más ricos, no solo unos pocos, sino también los estratos más desfavorecidos, donde todos son más ricos, aunque todos sean también más desiguales. Hay 3 tipos de desigualdad que van de la mano con los tipos de impuesto que mencioné anteriormente en el video previo. De riqueza, renta, consumo. No todos tenemos la misma cantidad de bienes, no todos cobramos lo mismo y no todos tenemos la misma capacidad de gasto o de facilidad para adquirir bienes y servicios. Este último indicador es relevante. El bienestar se consigue al consumir y es el que afecta en la calidad de vida de la gente. Y aquí no estamos hablando de, consumista por consumir, no, al adquirir, por ejemplo, comida, eso estás consumiendo. Entonces, la riqueza, por ejemplo, no se come y no vale nada si no es posible consumir con ello. La renta es igual. ¿De qué vale cobrar $1,000 si para sobrevivir apenas tengo que gastar 999? Ahora, muchos parecen olvidar que la principal fuente de desigualdad en la riqueza es la edad. Cuanto más edad tiene una persona, más riqueza tiene traducida en bienes que va acumulando. ¿Es legítimo entonces privar del fruto de su trabajo a los ancianos para financiar a los jóvenes, quienes están en la capacidad perfecta de crear su propia riqueza? Denle vueltas, denle vueltas. Facilita la movilidad social. Quien tiene capital pero no sabe rentabilizarlo no vale de nada. Los más ricos del mundo varían constantemente, no son los mismos. El mercado mismo es un ambiente fluctuante y que no se mantiene fijo. A su vez, permite que cualquier persona, en razón de su habilidad o ingenio, pueda participar de su dinámica. Y dichas cualidades no son algo que se hereden. Si la habilidad se heredara, sería otra cosa, ¿no? Aquellos que han logrado riqueza son aquellos que son capaces de satisfacer con sus productos o servicios a la sociedad de forma eficiente y sostenible en el tiempo. Cuando esto deja de ser posible y carecen del conocimiento necesario para mantener su riqueza, esta se esfuma. Así de simple. ¿Un gran caudal de dinero? La cuestión que debería plantearse de todo aquel que apueste por gravar más a los ricos con el propósito de redistribuir más entre los pobres es si realmente una mayor fiscalidad a las rentas altas conseguirá una afluencia significativa de ingresos para el Estado. En caso contrario, si la mayor fiscalidad no se tradujese en mayor recaudación, subir los impuestos a las rentas altas tendría un propósito meramente revanchista, envidioso y de indiferencias hacia la situación de los más desfavorecidos. Se caería de lleno en la objetable nivelación hacia abajo. Estamos hablando, recordemos, de perseguir tributariamente a un porcentaje ínfimo de todo el universo de contribuyentes. ¿Y en serio creen que el político se va a detener solo con ellos? De la misma manera, espero y la mayor tributación en verdad se vea reflejado en la mejoría de los servicios públicos que encarnan el estado de bienestar del que los políticos tanto se llenan la boca. Sin embargo, como la experiencia nos demuestra, esto no ocurre así. A pesar del agigantamiento estatal, los servicios de salud, seguridad, justicia, educación, limpieza, entre otros, siguen siendo lamentables en nuestro país, además de estar plagados de corrupción y burocracia. Es así que se nos está obligando a mantener un sistema ineficiente y a los políticos que de él viven, mientras que el real problema a combatir, que es la pobreza, se mantiene o incrementa, como se puede ver en países que tienen la desgracia de tener estos mecanismos coactivos tan expandidos. En lugar de facilitar la creación de empleos mediante la no limitación a las actividades económicas, que finalmente es lo que nos permite
permite o es lo que permite la mejoría en la calidad de vida de la gente, se le sigue vendiendo a estas personas la idea de que el estatismo y la planificación central que tanto ha fracasado en el mundo es lo que les ayudará, cuando en verdad solo alimenta el capital político del burócrata de turno, deviniendo en mero populismo. A su vez, generar la sensación constante de guerra y el ensalzamiento del revanchismo, la envidia o el que en el mundo los recursos son limitados, desvían la vista del real objetivo, que es lograr una sociedad donde la gente pueda vivir bien por sí misma y no crear un conjunto de dependientes, de hijos constantes del Estado. Pero claro, eso no da votos. Decirle a la gente que la riqueza no es algo que te robe el malvado capitalista, sino que es algo que se va creando con el tiempo, ¿no? Eso es muy revolucionario ya para los políticos, porque obviamente no ganan nada de eso. O sea, ¿cómo te van a decir que puedes ser independiente? No, depende de mí, acá está mi mano, tienes que comer de aquí nomás. No hay lonche gratis. Cuando la concentración económica sea tal que el Estado sea deficitario por la gran carga que éste represente para el tejido productivo de la sociedad, todas esas bocas agradecidas van a ver el descalabro de sus sueños egoístas. Pero eso lo sufrirá la gente. El político, el responsable de esto, bien aceitado, seguro que ya está en algún país europeo viviendo la buena vida. Expoliar y limitar el libre mercado no hace más que vender una moto de lujo sin gasolina. Cuando estés en medio de la carretera, tirado, sin poder avanzar, se les va a caer la mentira, el placebo. Este tipo de medidas terminan perjudicando tanto al 1% como al 99% de la población. Penalizar fiscalmente a las empresas es la mejor receta para que éstas desaparezcan de nuestra economía y con ellas el trabajo, bienes y servicios que aportaban. Pronto te tendrás que limpiar el culo con el papel donde te entregaban tu rico bono del gobierno ante la falta de papel higiénico. Oh, sí, mi bono de 380, de 750. Ah, sí, qué bien que limpie el culo, ¿no? Porque no va a valer nada. La curva de Laffer. Difundida por el economista estadounidense Arthur Laffer, para no hacerla tan larga, decía que existe una relación directa entre la subida de impuestos y una menor recaudación. Si bien es cierto, esto tiene matices y está sujeto a discusión, ¿no? Porque hay aún un margen donde se puede actuar, nos indica que hay una constante nociva en la intervención del Estado en el mercado. O sea, que aumentar la carga impositiva, en lugar de lograr la acumulación de más plata en la recaudación, la disminuye. Y al revés es igual, al bajar los impuestos, pues más bien la recaudación incrementa. Y esto tiene sus explicaciones en los incentivos y en los estímulos que la gente más bien tiene para pagarlo. Porque, o sea, si es poco, da igual. Pero si es mucho, más bien incentiva la actividad económica y más bien genera la evasión, o la gente pues busque otras formas oscuras de poder seguir desarrollando su actividad pero sin pagar impuestos. Una sociedad con impuestos más bajos es una sociedad donde se respetan más las opciones individuales y donde se ofrecen más oportunidades a la gente para prosperar. Sin embargo, ahora mismo España arrastra un déficit de 50.000 millones de euros como consecuencia de que el gobierno del Partido Popular no ha hecho las tareas a la hora de cuadrar las cuentas. Con ese déficit de 50.000 millones de euros es complicado bajar los impuestos si no se baja el gasto, que es lo que yo defendería, bajar el gasto para poder bajar los impuestos. Ahora bien, ni nos creamos a los que prometen poder bajar los impuestos sin bajar el gasto, que es lo que hace el PP, y tampoco nos creamos a los que prometen subir enormemente el gasto apenas tocando los impuestos a los más ricos. Eso no funciona. Podemos, por ejemplo, se ha comprometido a subir los impuestos solo al 2% de la población. El 2% de la población son 30.000 millones de euros. Todo lo que gana el 2% más rico de la población son 30.000 millones de euros. Y Podemos promete recaudar 120.000 millones de euros. Creo que son muy sencillas las matemáticas para ver que gravando con impuestos al 2% más rico no se recauda más. Pagarán todos ustedes más impuestos. Adelante, Carmelo. En conclusión, amigos, no hay justificación alguna para permitir la privación generalizada de las personas del fruto de su trabajo. No es ético ni lógico el robo generalizado a los exitosos a fin de mantener una red clientelista y la subvención de la miseria. No queremos vivir de ayudas y quien lo quiera es un parásito. Queremos crear nuestra propia plata. Yo no quiero vivir mendigándole al Estado
un kilo de arroz. Yo quiero poder comprarme 20 si se me antoja. Mantener gastos elevadísimos en el contentamiento de fantasías es insostenible y el expolio fiscal solo trae mayores pérdidas y atraso para la sociedad, y menos en circunstancias en las que no estamos para seguir recibiendo palos, que suficiente tenemos con no poder producir nada, teniendo que depender de recursos finitos cada vez menores o nulos, que obviamente han sido fruto de nuestro trabajo y ahorro, pero que no son infinitos. Considerando la gran deuda generada y la lenta recuperación que se nos viene por estar en una situación de real crisis, el seguir apaleando a los empresarios y a los consumidores a la vez que a los trabajadores no solo es irresponsable, sino que también un error que espero haya sido nacido de una concepción malentendida de la realidad y del mercado. En el mejor de los casos, ¿no? De repente, en verdad, estamos ante el afán comunistoide de las izquierdas latinoamericanas, ¿no? Lo que me preocupa es que la solidaridad se use algunas veces como biombo, como camuflaje para financiar populismo, para financiar popularidad presidencial en una competencia que le ha planteado el Congreso de la República, y que todo esto se camufle alrededor de esto que se le viene llamando el impuesto a la riqueza. Todo este problema de un gobierno hablando de estos ingresos de impuestos a la riqueza ocurre en un contexto en el cual el gobierno no tiene capacidad de gastar la plata que tiene. Hoy en día el gobierno no tiene un problema de ingresos, lo que tiene es capacidad de gestión y de eficiencia para poder gastar los recursos que tiene, y es un tema que se complica en algunos ministerios. El Ministerio del Interior ha gastado poquísimo de la plata que le dieron, no de las inversiones de años previos, de la plata que le han dado para la cuarentena, y encima hay evidencia de que han estado robando con esta plata que le han dado. Acá hay una mezcla de ineficiencia con corrupción que lamentablemente se repite mucho también en los gobiernos regionales, donde no están con capacidad de gasto del dinero que, insisto, que les dieron no en años previos para construir hospitales, etcétera. En estos 40 días hay alcaldes que todavía no alcanzan, no han comprado las canastas de víveres que se les dio para la cuarentena. Creo que esto es parte de todo un paquete que está planteando algún sector de la izquierda peruana con ideas bastante retrógradas, donde se entusiasma con las ideas de impuestos a la riqueza y todo eso, pero lo que no se debe aceptar son medidas económicas diseñadas con un criterio populista y que está pensado más bien para, no está tan pensado para gastarlo en la emergencia que implica el COVID-19, sino en la urgencia de popularidades del presidente o de quien sea. Bueno, qué sé yo, el mundo no es todo arcoíris y la plata no sale de la nada. Carlos Boloña debe estar revolcándose en su puta tumba. En estos momentos, en vez de subir los impuestos, se tendría que bajar para estimular la inversión. Pero no, qué gusto y qué fatal arrogancia de sentirse dioses desde el sillón del poder. Nuestra prioridad es una política para crear empleo y atender a aquellas personas que lo están pasando mal porque no pueden trabajar. Esa es nuestra prioridad. Eso es lo más importante que tenemos que hacer y a ello dedicaremos todas nuestras energías. ¿Qué hay que hacer? Lo contrario de lo que se está haciendo. Hay que hacer exactamente lo contrario de lo que se está haciendo. Austeridad. En un momento de crisis, es puro sentido común lo que estoy explicando, en un momento de crisis en el cual las empresas, las familias, están viendo lo que pueden gastar, lo que no pueden, están ahorrando, algunos lo están pasando muy mal, es lisa y llanamente ridículo que la Administración esté dilapidando el dinero que no tiene, esté hipotecando el futuro del país y endeudándose para muchos años. Lo que sucede es que el Partido Socialista va a hacer una reforma fiscal en la dirección contraria a lo que dice el sentido común y los fundamentos de cualquier economía. Va a volver a subir los impuestos. Ya lo ha hecho. Yo quiero decir una cosa y con meridiana claridad para que se me entienda. Esto es un disparate. En una situación de crisis, donde todo el mundo lo está pasando mal, donde todo el mundo tiene dificultades, donde mucha gente ve cómo no le paga ni siquiera la Administración, es un disparate quitarle recursos a los particulares y subir los impuestos. Y eso va contra el empleo, eso va contra el bienestar y eso va contra la riqueza. Y desde luego este partido se opondrá a cualquier nueva subida de impuestos que demagógicamente plantee el Gobierno de España.
Espero y en verdad sean cosas temporales y no nos veamos convertidos en una nueva Argentina o Venezuela o ya Cuba, pero eso ya es irse lejos. Bueno, con esto me despido. Lamento haber sonado tan fatalista de repente, pero el tema sinceramente lo requiere. Si nos mantenemos callados ante esto, no lo duden. El Estado se nos va a meter hasta en la forma como meamos. A darle vueltas, gente.